Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 14 de abril de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre TJX y en la sección educativa vamos a hablar sobre la crisis financiera de 2008. Fue una semana con mucha información macroeconómica y donde los principales índices terminaron en territorio positivo. El Dow Jones fue el que mejor desempeño tuvo esta semana, subiendo el 1.2%. El Standard & Poor's 500 subió el 0.8% y el Nasdaq logró rescatar la semana subiendo el 0.3%. Para el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 es la cuarta semana de las últimas 5 con resultado positivo. Tuvimos información relativamente positiva acerca de la inflación. El reporte más alentador fue el índice de precios de producción o PPI, que mide la inflación a nivel mayoreo y de materias primas. Mostró un incremento anualizado del 2.7% y mes con mes hubo una reducción en los precios del 0.5%. El Core PPI, que excluye alimentos y energéticos, también vio una reducción, aunque mucho más ligera. El incremento anualizado fue del 3.8% y mes con mes tuvo una reducción del 0.1%. También se reportó el índice de precios de consumo o CPI y tuvo un resultado mejor del esperado, subiendo únicamente el 0.1% mes con mes y el 5% anualizado. Sin embargo, el principal cambio se dio en los energéticos, ya que el precio del petróleo y del gas natural han bajado considerablemente. Por esta razón, el Core CPI, que es el mismo índice pero excluyendo energéticos y alimentos por ser más volátiles, en realidad se aceleró ligeramente, subiendo el 0.4% mes con mes y el 5.6% anualizado. La lectura anualizada tanto del PPI como del CPI se vieron muy beneficiadas en marzo debido a que justo en marzo del año pasado, tanto los alimentos como el petróleo tocaron niveles altísimos debido a la invasión de Rusia a Ucrania. Por eso este mes es tan relevante observar el Core PPI y el Core CPI, que excluyen alimentos y energéticos, y ese número no es tan alentador. Un rubro que aún no baja es el de la vivienda. Y es muy interesante lo que está sucediendo, porque uno esperaría que con el incremento en las tasas que ha impuesto la Fed bajaría significativamente el número de hipotecas y por lo tanto se enfriaría el mercado de la vivienda. Pero para que la inflación baje, como en cualquier otro sector, lo que se necesita es que baje la demanda o que aumente la oferta. Pero curiosamente está ocurriendo todo lo contrario, y esto debido al efecto que hemos visto desde hace varios meses en las curvas de los rendimientos de los bonos del Tesoro. Recordemos que lo normal es que los bonos de corto plazo tengan un rendimiento menor que los bonos de largo plazo, pero desde junio del año pasado esto se invirtió, es decir, los bonos de corto plazo están teniendo un rendimiento mayor a los de largo plazo. Esto suele suceder cuando los inversionistas ven un riesgo en el futuro que pueda obligar a la Fed a bajar las tasas de interés en el corto o mediano plazo. Por eso, cuando la curva se invierte, indica una posible desaceleración o hasta recesión en un futuro cercano. No es regla, pero es una estadística muy monitoreada por esa razón. Y las tasas de interés que ofrecen los bancos están relacionadas con los rendimientos de los bonos del Tesoro. Por lo general, mientras mayor es el rendimiento del bono del Tesoro, mayor es el interés que cobran los bancos por sus créditos. Entonces, aunque las tasas de interés de créditos a corto plazo han subido de forma importante, las tasas de créditos a largo plazo han subido mucho menos en proporción. Y como las hipotecas suelen ser créditos a muy largo plazo, esto en realidad está siendo un incentivo para obtener una hipoteca, y por lo tanto la demanda de vivienda sigue muy robusta. Y por el lado de la oferta, los desarrolladores están disminuyendo la velocidad de nuevos proyectos inmobiliarios debido a que los bancos están prestando menos, porque se está restringiendo el acceso a crédito, y la crisis bancaria que tuvimos hace unas semanas solo empeoró esta situación. Entonces, la demanda sigue muy fuerte y la oferta está creciendo a menor ritmo, y por eso el precio de la vivienda sigue presionando mucho a la inflación. Durante la semana también arrancó oficialmente la temporada de reportes del primer trimestre del año y, como suele ocurrir, fueron los grandes bancos los que la inauguraron. Y se esperaba que tuvieran buen desempeño, pero todos superaron las expectativas, sobre todo JP Morgan y Wells Fargo, que vieron sus ingresos brincar más del 40%.
Se esperaba que fueran beneficiarios de la crisis en bancos regionales y así sucedió, pero sus ingresos subieron más de lo esperado. Además, sus directores mencionaron que esperan continuar con el buen ritmo lo que resta del año, pero sí se mostraron cautelosos al hablar sobre la economía de los Estados Unidos. No se aventuraron a decir si ven una recesión o no en el corto plazo, pero sí mostraron cautela. Esta semana reportará Bank of America, el faltante de los grandes bancos, y también se esperan buenos resultados. También reportarán los dos bancos de inversión más grandes, que son Goldman Sachs y Morgan Stanley, pero será más interesante ver los reportes de bancos medianos, que son los que estuvieron en el ojo del huracán hace unas semanas. Vale la pena monitorear los reportes de Charles Schwab, Bank of New York Mellon, American Express y US Bancorp, entre otros. También durante la semana reporta D.R. Horton, que es la desarrolladora de vivienda más grande de los Estados Unidos, y vale la pena ver sobre todo su perspectiva para el resto del año, sus prospectos y su visión acerca del mercado de la vivienda en general. Finalmente, durante la semana también vale la pena monitorear los reportes de Netflix, Tesla, AT&T, IBM, Nucor, Union Pacific, Abbott Labs, Procter & Gamble y Schlumberger. En la idea de la semana vamos a hablar sobre TJX. Su símbolo es TJX. TJX Companies Inc., comúnmente conocida solo por sus siglas en inglés TJX, es una cadena de tiendas minoristas estadounidense que se dedica a la venta de productos de marca y de diseño, pero a precios con descuento. La empresa fue fundada en 1956 en Framingham, Massachusetts, y es una de las cadenas minoristas de descuento más grande del mundo. Actualmente cuenta con más de 4.500 ubicaciones. TJX opera distintas cadenas de tiendas, siendo las dos más populares Marshalls y TJ Maxx, pero también maneja las cadenas Home Goods, HomeSense, Sierra y Winners. Opera principalmente en los Estados Unidos, pero también tiene presencia en Canadá y Europa. Sus tiendas ofrecen una amplia variedad de productos incluyendo ropa, calzado, accesorios, decoración, artículos para el hogar, juguetes, productos de belleza, etc. y por lo general son de marcas reconocidas. Pero tiene un modelo de negocios interesante. TJX compra el exceso de inventario de los fabricantes u otras cadenas minoristas. También compra productos descontinuados o con ligeras imperfecciones, y esto le permite ofrecer productos de marca pero a precios mucho más reducidos. Sus tiendas normalmente atraen a consumidores que buscan ofertas y descuentos. La llegada de Amazon y otros distribuidores por Internet ha causado grandes problemas para empresas de venta al menudeo, pero TJX ha logrado no solo sobrevivir, sino que salir fortalecido. En parte porque gracias a su modelo de negocios pueden ofrecer precios muy competitivos, en muchas ocasiones por debajo de los que ofrecen las cadenas por Internet. Y también el hecho de que su oferta dependa en gran medida de sobrantes de otras tiendas hace que los productos que ofrecen siempre estén cambiando, y esto ha hecho que sus clientes regresen de forma recurrente para buscar sorpresas a buenos precios. Y ahorita TJX está pasando por un momento muy interesante. Por un lado, la pandemia primero causó problemas grandes en las cadenas de suministros, por lo que muchas empresas de retail hicieron pedidos redundantes para tratar de tener suficiente producto, pero esto causó exceso de inventario en muchas empresas. Y por otro lado, el fin de la pandemia causó un cambio radical en los hábitos de consumo, por lo que ahora muchas tiendas minoristas tenían demasiado inventario y de productos que ya no eran los más demandados. Por esta razón, empresas como TJX lograron obtener mucho inventario a precios muy convenientes, porque otras empresas estaban tratando de sacarlo lo más rápido posible. Y por otro lado, la economía de los Estados Unidos muy probablemente se enfríe. No sabemos si llegará a ser una recesión, pero la Fed está activamente tratando de enfriarla para bajar la inflación. Y en momentos de crisis, las empresas que ofrecen productos a descuento suelen tener un buen desempeño. Además, TJX paga un dividendo no muy grande, pero nada despreciable, actualmente es del 1.7% anual y ha incrementado su dividendo en 25 de los últimos 26 años. Y por estas razones es que vale la pena tener a TJX en el radar. En la sección educativa del día de hoy, vamos a dar un resumen sobre la crisis financiera de 2008 y las diferencias que hay entre las quiebras bancarias de esa crisis y las que hemos tenido este año. La crisis de 2008 estuvo centrada en problemas con las hipotecas. Empezó con una burbuja inmobiliaria, donde los precios de la vivienda subieron mucho en poco tiempo, y se creó la falsa idea de que comprar una casa o departamento era una buena inversión sin importar el precio, debido a la percepción de que siempre iban a subir. Esta idea se creó porque en Estados Unidos hubo un periodo de más de 15 años, desde inicios de los 90, donde la vivienda se apreció de forma sostenida, en parte debido a muy bajas tasas de interés.
Esto provocó que muchas personas contrataran las hipotecas más grandes que pudieran pagar, con la idea de comprar la casa más costosa posible y esperar a que subiera de precio en el futuro. Por otro lado, los bancos tuvieron campañas muy agresivas de otorgamiento de créditos hipotecarios, bajo la premisa de que si algún cliente dejaba de pagarle crédito, la casa que se quedaba en garantía subiría de precio y sería un buen negocio de todas maneras. Y dieron créditos a personas que normalmente no calificarían para uno. A esto se les llama hipotecas subprime, que son créditos a personas con un mal historial crediticio o en general que tienen mayor riesgo de no pagar. Los bancos también crearon instrumentos financieros complejos para poder financiar estos créditos hipotecarios. Fueron los famosos mortgage-backed securities, lo que podría traducirse como valores respaldados por hipotecas, y los vendieron a instituciones e inversionistas por todo el mundo como si fuera algo muy seguro. Pero en 2006, la demanda de vivienda empezó a disminuir, principalmente debido a que subieron las tasas de interés, además de que se creó una sobreoferta porque los desarrolladores de vivienda estaban construyendo a máxima capacidad. Esto provocó que los precios empezaran a bajar y ahora muchas personas debían más en sus hipotecas de lo que valía la casa. Además de que muchos tenían tasas de interés variable, por lo que ahora las mensualidades de sus hipotecas estaban subiendo, pero el valor de sus casas estaba bajando. Esto hizo que algunos decidieran dejar de pagar sus hipotecas y otros no pudieran seguirlas pagando. Con esto, los bancos con más exposición a hipotecas se quedaron sin dinero y se fueron a la quiebra. Pero se creó un efecto de bola de nieve porque la quiebra de los bancos hizo que otras instituciones que habían comprado los valores respaldados por hipotecas no pudieran cobrarlos y también se quedaron sin dinero. En total, desde 2008 hasta 2015, más de 500 bancos quebraron, la gran mayoría bancos pequeños o regionales que fueron adquiridos por un banco más grande. Los tres más grandes en colapsar durante esa crisis fueron Bear Stearns, Lehman Brothers y Washington Mutual. Este último sigue siendo hasta la fecha la quiebra más grande de un banco en la historia de los Estados Unidos. Vale la pena mencionar que gracias al rescate del gobierno, ningún usuario de los bancos perdió su dinero. Entonces, lo que hizo que los bancos quebraran en 2008 fue que un número muy grande de hipotecas no pudieron ser cobradas y los activos en garantía valían mucho menos que la deuda y por eso algunos bancos se quedaron sin dinero. El caso de Silicon Valley Bank y Signature Bank es distinto. En este caso, los bancos no se quedaron sin dinero realmente. El dinero lo tenían. El problema es que lo tenían invertido en bonos a largo plazo que bajaron mucho de precio. Esto no hubiera sido un problema si hubieran podido esperar a que los bonos maduraran. El problema fue causado cuando un gran número de instituciones decidieron retirar fuertes cantidades de dinero en un periodo muy corto de tiempo. Esto obligó a los bancos a vender los bonos con pérdidas y fue por eso que se quedaron sin dinero. En general, el banco era rentable y no tenía mayor problema cobrando sus créditos. De hecho, según un comunicado en Silicon Valley Bank, únicamente el 0.18% de sus créditos estaban atrasados, comparado con casi el 5% que tenía Washington Mutual antes de colapsar en 2008. Muchos analistas no ven un riesgo sistémico en la industria financiera este año. Sí ven un riesgo en ciertos bancos, sobre todo bancos regionales, que pueden de la misma forma quedarse sin liquidez en caso de que haya una salida grande de depósitos en poco tiempo, pero no de la banca en general. De hecho, consideran que muchos bancos, sobre todo los más grandes, están siendo beneficiados, ya que son los principales receptores de los depósitos cuando hay salidas de pánico. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder de forma directa desde la página www.ramonlog.com, y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.